quédense todos tranquilos que esto está estudiado en profundidad. Ay, menos mal que me quedé tranquila. Menos mal que estamos tranquilos. Vamos a arrancar por otro lado, porque ayer, bueno, obviamente enseguida llega el tema de los fondos y el dólar y demás. Pero ayer ocurrió un episodio gravísimo. ¿Qué pasó? Dentro de este ambiente, digamos, de indolencia que tiene la Argentina con los temas graves de inseguridad, por acá se mata gente, sale en el diario, lo comentamos, y después se mata a otra gente. Bueno, acá en Lugano ayer mataron a una chiquita de 18 años, es verdad, Melina López, a quien intentaron robarle la cartera, aparentemente. Estaba acompañando a su novio aparentemente intentó resistirse al asalto, le pegaron un tiro en la cabeza. Esto ocurre en un contexto completamente previsible, porque ocurrió ahí al lado de la villa Papa Francisco, que está completamente tomada por los narcos en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un asentamiento, hubo una toma. Obviamente la indolencia en la Argentina frente a estos temas, sacando con excepciones significativas, y acá están las consecuencias. Ahora, lo cierto está en que a este país, y especialmente a algunos funcionarios de este gobierno, no les importa mucho que se mate gente. No, aparentemente no. O sea, viste como... Bueno, se lo explica, que las consecuencias, que la crisis, que el liberalismo, que el 90, que el 80, yo qué cosa, y finalmente todos los días ocurren estas cosas dramáticas, ahora ya en lugares de la ciudad de Buenos Aires, donde por ahí esto era impensable hace algún tiempo atrás. El caso de Melina López me resulta a mí especialmente muy grave, por esta cuestión de la indolencia, ¿no? Porque, bueno, nos acostumbramos, ¿no?, a que ocurriese en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, ahora ocurre en la ciudad de Buenos Aires, ya sea en Libertador y Federico Lacroze, o en el barrio de Lugano. Pero bueno, frente al tema, no hay de parte del gobierno ni siquiera un comentario. Ni siquiera un comentario. Hemos escuchado de parte, por ejemplo, de la Presidenta de la República, las preocupaciones más banales en los últimos tiempos, sobre todo respecto de ella misma. Así es. Pero de esta cuestión el gobierno nacional, sacando una vez que Berna dice alguna cosa, nadie habla. Ayer hubo una manifestación en Rosario, que es la ciudad probablemente más afectada del país por los crímenes. Van 160 y no sé cuántos en lo que va de este año 2014. Y entonces leo esta mañana en la Nación y se fue una multitud. Dije a la flauta, habrá ido medio Rosario. No, fueron 5.000 personas. Se habló mucho de la marcha de Rosario, de una marcha que se cansó, que bueno, que el tema no da para más, lo que sea. Bueno, una marcha fueron 5.000 personas. Así que bueno, así está la Argentina con un asunto que sería completa y definitivamente inaceptable en cualquier lugar más o menos civilizado del mundo, donde no se mata a la gente por la calle al mediodía en una ciudad de un tiro en la cabeza. Eso no pasa en ninguna parte. Acá nos hemos acostumbrado y se le ha buscado una explicación al fenómeno. Se lo explica, se dice que no, que en realidad que las víctimas son los asesinos. Bueno, fenómeno, ahí estamos, Pero Melina López era una chiquita huérfana. La historia es tremenda, y después la cuento. Una chica huérfana de chiquita, estaba en el último año del colegio y bueno, perdió su vida de manera impune en una ciudad y en un país indolente frente a temas tan dramáticos. El otro episodio gravísimo, que por supuesto no implica, no tiene la gravedad de un asesinato, pero es grave básicamente porque me da la impresión, y hay que decirlo, digamos, que el gobierno está detrás de esto. Ayer fue escrachado el señor Ricardo López Murphy. Qué va. Y anteayer había sido escrachado el doctor Cavallo. Independientemente de que les guste o no les guste, a mí o a ustedes, las figuras de López Murphy o Cavallo, tómenme que el escrache no solamente es un procedimiento inaceptable, sino que además es aún más inaceptable cuando está promovido por el Estado o por el gobierno. De hecho, acá están hasta los... A ver, son tan imbéciles que hoy están hasta los... ¿Quiénes son los tipos? Empleados del gobierno. Después lo voy a leer. Qué vergüenza. Empleados de la procuración de la señora Gil Carbó, que se supone que es la jefa de los fiscales de esta nación. Qué vergüenza. Bueno, muy bien. Entonces acá lo alucinante del asunto es que estamos volviendo en todos sus detalles al 2002, hasta escrachando gente. Sí, es verdad. El default, la devaluación, bueno, el escrache como una especie de complemento, vaya uno a saber por qué,
atado a esta cuestión de cómo está derivando la economía argentina. Vamos a después a dar los detalles. Ahí están los datos de quiénes son el juez Quebracho, me imagino que impulsado por el gobierno, más empleados de la Procuración y de la UIF, que es esta institución que conduce el señor Batera. Llama la atención también que un gobierno tenga que recurrir a esto, a sacar a los muchachos a la calle para asustar a las señoras. Es muy lamentable. Bueno, nada, estos 2 episodios quería comentar, porque no tienen vinculación uno con el otro. Por supuesto, el caso de Melina López es muy grave, pero son 2 temas que reflejan a dónde hemos llegado. ¿Sí? Bueno, en el plano económico, por supuesto, no tengo más remedio que hablarles del dólar y del juez Griesa y compañía. Bueno, ayer, lo primero que hay que mencionar acá es que subió el dólar oficial. El dólar oficial subió ayer a 8,40 prácticamente. ¿Pero en qué contexto? El equipo económico, la parte del equipo económico que maneja todavía el ministro Kicillof, había dicho que acá no iba a haber ninguna devaluación. Entonces, claro, después pretenden que se les crea. Claro. Bueno, efectivamente ayer hubo una devaluación, no significativa, pero sigue devaluándose el peso a nivel oficial. Y ni les cuento el paralelo, que, aunque al presidente no le guste que se publique y se diga, ayer obviamente, y reflejando seguramente diversas cosas, llegó prácticamente a 14 pesos. El gobierno niega la relevancia de este dato, pero lo cierto está en que esto impacta en toda la economía, en los precios, en el consumo, etcétera, y especialmente, ¿en qué? En la brecha, porque con la brecha llegando otra vez al 100%, o camino al 100%, la economía no funciona. No se puede exportar, no se puede importar, no se puede operar, es un desastre. Es decir, a ver, los países normales del mundo no tienen brecha, tienen otros problemas, si querés, más interesantes que el problema de la brecha. De hecho, estamos de vuelta camino, al 80% de brecha cambiaria. ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablarlo después, eso, porque no es solamente porque estamos enojados con Griesa o porque hay una sentencia en contra. Hay un conjunto de factores que están detrás de la suba del dólar, que lo vamos a comentar seguramente más tarde. Bueno, después tenemos a Griesa. Obviamente ayer el juez Griesa convocó a una audiencia en las partes, litigio, a ver, en un conflicto que a mi juicio empieza a parecerse mucho a la crisis de la 125. Es decir, un conflicto que no guarda proporciones con el problema de fondo, que era un problema bastante estúpido, digamos, como aquel de la 125 y como este de los fondos buitre, y que el gobierno, por vocación o por esta vocación incendiaria que tiene, hace de un problema, si querés, técnico menor, hace una crisis política de proporciones. La diferencia que hay entre aquella crisis y esta es que en aquel momento la economía estaba mejor. Claro. La base de la economía estaba más presentable. Recién terminaba Kirchner con cierto éxito. Había un esquema de base un poco más presentable. Ahora, esta dinámica muy similar a aquella, esto es, hacer de una cuestión menor una controversia de carácter, en este caso poco menos que mundial, y de poner un país en riesgo por una estupidez, ocurre igual que aquella vez, pero con la macroeconomía muy complicada. Pero claro, obviamente, en este contexto te termina subiendo el dólar a 14 pesos. La cuenta que esta mañana había encontrado da que en lo que va del año el dólar se devaluó, el peso se devaluó 40%. Qué bárbaro. 40%. Eso es 40% menos de plata en el bolsillo de los argentinos. O sea, en el país de la redistribución, de la década ganada, del derrame, no sé cuántas cosas, lo que usted tiene en el bolsillo hoy vale 40% menos que hace 5 meses. Tal cual, nadie se da cuenta de eso. Sí, obvio. Bueno, así que tenemos el dólar, tenemos al juez Griesa, que ayer obviamente convocó una audiencia y no dictó esta cosa del desacato, una figura que yo creo que, al menos para mí, sigue siendo un poco incierta. No sé qué quiere decir desacato para un país, y cuando el juez Griesa dictamina el desacato eventualmente, el gobierno lo va a aprovechar para hacer de eso otro despelote. Pero bueno, el juez Griesa dijo que la Argentina ha quedado fuera de la ley, porque incumplió aspectos fundamentales de una sentencia dictada por un tribunal
aceptado por la Argentina. Este es el tema. Claro. O sea, no es que querían los juzgar porque el imperio resolvió hacer sus juicios, es porque Argentina tenía un contrato cuyas derivaciones de ocurrir se zanjaban en un tribunal de la ciudad de Nueva York. Bueno, entonces para Galicia la Argentina quedó fuera de la ley. La oposición en su conjunto, ya no solamente Sergio Massa, sino también el radicalismo y el PRO, han presentado ayer sus discrepancias respecto del proyecto que va al Congreso, veremos si se aprueba, porque bueno, siguiendo la secuencia de la 125, calcada, la Presidenta agarró el balurdo y se lo mandó al Congreso, como hizo aquella vez con lo que terminó con Cobos, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, por lo tanto, al momento, primero fue el PRO, y ayer fueron el Frente Renovador y el radicalismo, anunciaron que se van a oponer con diversos argumentos, se van a presentar proyectos alternativos a esta cuestión del cambio de jurisdicción y de asunto que ustedes ya conocen. Bueno, después tenemos ayer una reunión entre el Ministerio de Economía y un grupo de empresarios que dice el Clarín, es muy gracioso, llevaron sus preocupaciones a la economía. Entonces los funcionarios le prometieron nuevas medidas. No toquen nada, déjenlo así. No toquen nada, por favor. Por favor, se los pedimos desde acá. Es decir, no lleven más preocupaciones, claro, y no tomen más medidas. No nos ayuden más. Déjenlo así, ¿no? El funcionario clave de ayer, Emanuel Álvarez Agis, ¿no? Según cuenta esta mañana Clarín, que es un funcionario del equipo de Kicillof, que fue quien prometió nuevas medidas. Esta mañana cuenta Julio Blanc, político, amigo nuestro, sí, señor, mucho, que la Presidenta ha convocado. Él dice que no, obviamente, pero que me imagino que en el susto que debe tener la Presidenta, en el susto que debe tener Cristina con lo que ha hecho ella misma, lo llamó a Lavagna. Lavagna dice que no, pero lo llamó para que